Bueno, seguimos con Roma. Desde la fundación del video anterior hablaremos de que hubo una transformación en todo aspecto. Esto se debe en especial al principal factor de su ejército y a la adaptabilidad a la situación diversa que se enfrentaron, tanto enemigos externos como los bárbaros, como también a los grupos dentro de la misma Roma, o sea, las guerras civiles. Tenemos a los esclavos que iniciaron las tres guerras serviles, la más famosa es Espartaco. Luego también tenemos las guerras entre las mismas facciones, la guerra también entre los que serían las partes conservadoras y más liberal sería más bien, pero bueno. Otra también la guerra entre los llamados los republicanos versus los, digamos, a favor del imperio, procesa también. Y ni hablar también las guerras entre sucesión que hubo muchas veces a causa de que el emperador en ocasiones moría y también no dejaba a alguien a cargo. Y eso a la vez fragmentaba el imperio más aún. Y las guerras religiosas entre cristianos y paganos también, eso también fue otro embate, ya que eso también afectó mucho en la moral del ejército. Más bien en una campaña de Constantino, gran parte del ejército en ese entonces estaba a favor de la cruz, dejando las antiguas religiones politeístas de Roma o paganas, pero bueno, esto va con el tiempo va a ser un gran factor para la expansión del imperio. Como veremos en el siguiente mapa, igual lo compartí, la ubicación geográfica. La ubicación geográfica de Roma fue muy crucial también, ya que se encuentra, como apreciamos aquí, en el corazón del mar Mediterráneo. Roma tenía, o sea, salida hacia el mar directamente. A ver, tenemos lugares que son muy vitales para un gran imperio como fue Roma. Roma, para empezar, desde el norte de Italia hasta Francia había grandes reservas de minerales, ni hablar en Britania también. Luego tenés los campos agrícolas de Egipto, de Sicilia y parte de España. Después el comercio de esclavos del norte de África, que bueno, la mano de obra es muy fundamental para un gran imperio. Seguido también la explotación también de minas en Grecia y en Asia Menor. Ni hablar la implementación de caballos en Oriente. También las técnicas y también la cultura griega también, en parte. Muchas invenciones de la antigua Grecia se aplicaron para el imperio, como también las tácticas que usaron. Luego seguido también los puertos cruciales. Tenemos a Cartago, que bueno, era un enclave hasta su destrucción. Lo que sería Fenicia, Egipto, Atenas. Eso en parte sería un gran impulso a la flota marítima, ya que eran puntos navales muy importantes para el control del Mediterráneo. Después de eso también contamos también las islas y la riqueza del mar Mediterráneo en peces, aunque también la exportación. Egipto y lo que sería Siria y Asiria serían un gran punto crucial para la expansión en el tema de comercio. Más bien hay monedas del Imperio Romano que llegaron a China y también porcelanato chino que llegó a Roma. O sea, esto demuestra que ya hace tiempo el comercio ya era algo muy común y que pasaba fronteras tranquilamente. Esto luego se va a derrumbar con la caída del imperio, luego, porque gran parte de las rutas caerían en manos de otras potencias como los árabes. Y eso también sería la principal causante también del descubrimiento del Nuevo Mundo, en busca de nuevas rutas marítimas. Y también la colonización de África por parte de Portugal por la circunnavegación del continente hacia las Indias. Pero bueno, Roma en cierta manera estuvo privilegiada en el tema de su posicionamiento. Sumado a eso también supo adaptar sus técnicas en todo aspecto. Recordemos que fue amenazada por Cartago en su momento y en muy poco tiempo pudo reponer e incluso retomó una contraofensiva en el mismo suelo. Pero bueno, como dice acá en la ubicación geográfica, luego voy a arreglar eso,
Ubicada en el centro de la península italiana, Roma desde su inicio estuvo rodeada por muchos enemigos. Esto es, hablamos de los etruscos, tribus galas, colonias de Cartago, bueno, más bien Cartago, colonias griegas y de otras potencias también. Bueno, ya no eran colonias, pero más bien eran después ciudades-estados independientes como la que pasó en Siracusa. Pero bueno, después también empezamos con los etruscos. Los etruscos sí fueron un super problema al principio, ya que Roma era una ciudad y estaba mermada, más bien a base de alianzas y también atraer gente extranjera, porque cuando fundas una ciudad, lo fundamental es tener un ejército y una población también. Una población de que pueda proveer hombres y también recursos. Pero en este caso Roma no, bueno, era una ciudad nueva, así que sí, en los primeros años de su fundación fue algo complicado mantener eso. Más bien fue invadida por los galos, incluso saqueada y amenazada por otras potencias regionales de esa zona. Mientras en el sur Cartago y los griegos. Y bueno, Grecia tuvo un momento de expansión llamado la época de la Magna Grecia, que colonizó gran parte del mar Mediterráneo en especial. Llegaron al sur de Italia y Sicilia. La más famosa de sus colonias fue Siracusa, que más bien estuvo en el conflicto de la guerra del Peloponeso y se salvó de la conquista macedónica, porque antes de que muriera Alejandro, ella tenía sus ojos a Occidente, tenía el objetivo de invadir a la misma Roma incluso, pero como murió, esos planes se cancelaron, sumado a la división de los diádocos o los generales de Alejandro que se empezaron a fragmentar y destruir en pedazos el gran imperio heleno que hizo Alejandro Magno. Pero bueno, Siracusa aguantó un tiempo hasta la llegada de los romanos. Luego Cartago, que tenía la zona oriental, si no me equivoco, de Sicilia, tenía enclaves muy fuertes. Enclaves que, bueno, fueron de Fenicia en su momento. Más bien los fenicios eran también los fundadores de la misma Cartago y de otras grandes enclaves en el mar Mediterráneo hasta su caída por el imperio persa y bueno, y la destrucción por parte de Alejandro. Más bien el acero de Tiro fue uno de los capítulos que más se narra en la época helena, cuando Alejandro llegó a lo que sería el Levante. La ciudad de Tiro mostró una gran resistencia. Eso enfureció mucho a Alejandro, que ordenó destruirla directamente y esclavizar a la población. Pero bueno, acá hacemos. Y los griegos, con sus colonias, dominaban Sicilia, controlaban el comercio del mar Mediterráneo, mientras en el norte los galos controlaban vastas regiones. Hablamos de los galos o también los celtas. Los galos con el tiempo expandirían, más bien llegarían desde la que sería Britania hasta Anatolia. Roma se enfrentó con este conjunto. Más bien no era una entidad unificada, sino era como algo cultural. Lo mismo con los griegos. Los griegos no tuvieron una unidad cultural, una cohesión, un estado unido, como otras civilizaciones. Eran conjuntos de ciudades, en este caso eran conjuntos de tribus o pequeños estados o reinos que, bueno, que con el tiempo Roma iría conquistando. Igual otras potencias también se encargarían, otras migrarían, como los galatas, que luego llegarían hasta Asia Menor y bueno, luego serían conquistados. Pero bueno, luego de eso, el comercio mar Mediterráneo, mientras en el norte los galos controlaban vastas regiones y mandaban excursiones cada tanto. Bueno, la verdad que muchas tribus bárbaras hicieron la guerra como una forma de ganarse la vida. En las guerras generalmente, si te fue exitosa en la guerra, tenías esclavos, mujeres, que, bueno, las mujeres son muy importantes por el término de reproducción. Recordemos que la población femenina tenía más riesgos de fallecer en un parto, incluso riquezas, incluso subyagar, o sea, hacer que un Estado pague para no tener algún conflicto, o sea, un impuesto o una ofrenda que cada año o cada tiempo se daba al conquistador o a la potencia dominante. Eso pasó con la Roma Oriental cuando llegaron los hunos. Roma ya no podía aguantar y acordaron entregar
toneladas de oro a Atila con el fin de evitar más incursiones en el norte. Pero bueno, cabe mencionar que llegaron a la capital y amenazaron en varias veces con destruirla. Bueno, incluso podemos decir que un familiar de César también fue la causante de que César iniciara las excursiones en el norte. Más bien, César, por el tema de poder, tomó el control de una gobernación en Roma que estaba en lo que sería el norte de Italia, el sur de Francia. Y con el tiempo, sin el permiso del Senado, acabo de aclarar que eso también le generó también enemigos. Decidió expandirse y con eso también ganaría méritos, favores y el apoyo incuestionable de sus tropas y aliados incluso. En un momento César también y contrató bárbaros galos. La caballería gala trabajaría para César incluso en muchas de sus expediciones, ya que veían en él un líder claramente. Pero bueno, César, cabe mencionar que gran parte de su familia vivió también esta situación. Más bien él se cree que fue uno de los descendientes, uno de los patricios también. Pero bueno, es un tema muy complicado también, porque a veces también mezclamos lo que sería misticismo con mitología, con historias reales, pero bueno. Sí, los César sí eran una de las familias más influyentes, pero decayeron luego de una guerra y conflictos políticos. Más bien sus familiares apoyaron a un bando que perdió y les privaron de los derechos, títulos y tierras, incluso dejando mal parado a César. Si no fuera por el triunvirato, Espartaco y sus campañas en Galia, César nunca hubiera llegado a lo que es ahora, porque esos 3 puntos marcarían: uno, el ascenso del poder; dos, su fama como protector; y tres, su estrategia militar. Fue un gran estratega. Y también el favor de las tropas, que era muy fundamental. Esto marcaría el fin de la república y el nacimiento del imperio. César, digamos que no se sabe si fue intencional o algo así, pero sí, desde que se proclamó dictador, ya condenó a las repúblicas con su muerte. Más bien la gente que lo asesinó tenía el fin de que con la muerte del dictador que era César, porque más bien lo nombraba un dictador, la república volvería a nacer. El tema es que el Senado era muy corrupto. Y también eso, también la mala fama que ganaron después de que la gente se enteró de la traición. Esto iniciaría las guerras, digamos las guerras civiles o guerras cesarianas, entre facciones pro y anti César, o pro César y Senado republicano. Esto tendría una consecuencia en todo el mar Mediterráneo. Fueron diferentes campos de batallas. Más bien la potencia que entraría ajena sería Egipto también. Egipto, más bien en ese entonces, estaba en una época de decadencia, un poco por las guerras también, de linaje y sucesión. Y sumado a eso también tenía una gran deuda con Roma por estas guerras también. Pero bueno, esto va a ser para el siguiente capítulo, que voy a explicar con el tema de las causas de la caída y también la administración del imperio. Pero tengan en cuenta que sin Roma no habría los estados modernos que conocemos ahora, y también hubiera sido difícil ver un mundo así, ya que el latín en parte es la madre de muchos idiomas actuales, como el español, el portugués, el francés, el italiano. Pero bueno, es un tema que, bueno, marcó un antes y después en el imperio. Y también su influencia cultural, que, bueno, fue abismal también. Pero bueno, agradezco a todos por seguirme y muchas gracias y buena suerte.